y algunos tips que les queremos dar durante esta charla para presentar la declaración anual, ¿no? Cómo podemos descargar los FDIs, ¿no? Que amparan los ingresos o las deducciones o las retenciones dentro de una declaración anual, facilidades para su presentación, detalles en la elaboración, ¿no? Del aplicativo de la declaración anual, este uso que le tenemos que dar, la forma en que debemos de pagar el impuesto y lo que más nos interesa a todos, ¿no? Cómo obtener nuestra devolución del saldo a favor que en su caso lleguemos a generar en el ejercicio, ¿no? Pero yo les diría que antes de iniciar con todos estos temas que queremos platicarles, el elemento de salida y de saque que tenemos que platicar el día de hoy es quiénes son las personas que están obligadas a presentar la declaración anual y quiénes son las que posiblemente, según lo que establecen las disposiciones fiscales, pueden no presentar esta declaración anual, ¿no? Entonces, por regla general, el artículo 150 de la ley del ISR nos dice que todos los que obtengamos ingresos deben de presentar declaración anual, ¿no? Y hay una excepción, ¿no? Donde nos dice, si tú tienes ingresos menores a 400,000 pesos por concepto de sueldos o salarios, ¿no? O intereses, puedes no presentar la declaración anual y siempre que el monto de estos dos conceptos no exceda de esta cantidad, de los 400,000 pesos, y los intereses reales tampoco excedan de 100,000 pesos. Esto es la facilidad que nos otorga la propia ley del impuesto sobre la renta para no presentar la declaración anual. Sin embargo, dentro de las reglas de carácter general, la regla en particular, la 31711, nos dice que también, si yo soy una persona física que solo obtengo ingresos por sueldos y salarios y pueden exceder de 400,000 pesos, pero mis intereses en el ejercicio no exceden de 20,000 pesos, en este caso son intereses nominales, y la totalidad de los FDIs que yo obtuve por ingresos, por nóminas, porque los ingresos que puedo obtener para aplicar en este supuesto solo pueden ser por sueldos y salarios, puedo tampoco presentar la declaración anual. Esto implica que si tengo más de 400, ¿no? 400,000 pesos en el año del 2023, exclusivamente por sueldos y salarios, y cumplo estos requisitos, puedo no presentar la declaración anual. Ahora bien, a pesar de que existe esta facilidad, no la pueden ejercer quienes en el año del 2023 a lo mejor cumplen con esto, pero tuvieron pagos por jubilaciones, pensiones, liquidaciones o algún otro tipo de indemnización que implique que el trabajador concluyó una relación laboral dentro de ese ejercicio, ¿no? Y obviamente también tampoco puedo aplicar esta facilidad quienes tengan que informar sobre préstamos, donativos o premios, que más adelante vamos a platicar sobre esta obligación que muchas veces obviamos o no la cumplimos y puede tener repercusiones adversas para los contribuyentes. Ahora bien, otro supuesto para presentar declaración anual es cuando una persona física deja de prestar servicios profesionales subordinados, o sea, sueldos y salarios, antes del cierre del ejercicio, antes del 31 de diciembre. Sin embargo, se me puede eximir de la obligación de presentar la declaración anual si solo tengo ingresos que no excedan otra vez a la reglita, los famosos estos umbrales de 400,000 pesos a nivel anual. Y evidentemente para poder yo aplicar eso, una condicionante es que no haya tenido en el ejercicio dos patrones de forma simultánea. ¿Qué implica ello? Que no haya tenido dos patrones al mismo tiempo. Ahora bien, otros detonantes que puede ser a lo mejor que yo obtenga ingresos menores a 400,000 pesos, pero que sí me obligan a presentar la declaración anual, es que si yo tengo ingresos por otros conceptos que vienen en la ley del impuesto sobre la renta, si yo tengo ingresos por arrendamientos, honorarios, intereses, actividad empresarial, dividendos, ventas de acciones en bolsa, ¿no? Entonces, si se cumplen esos supuestos, a pesar de que tenga menos de 400,000 pesos, sí tengo que presentar declaración anual, ¿no? Otro tema es también cuando, imagínense, estamos en el supuesto de no presentar declaración anual, ya sea porque a lo mejor solo tuve ingresos por intereses y son menores a 100,000 pesos, ¿no? Intereses reales, o a lo mejor solo tengo el supuesto de sueldos y salarios y cumplo con el requisito de los 400,000 pesos, pero yo quiero presentar la declaración anual, ¿no? Entonces, se puede presentar la declaración anual. También cuando otro supuesto que va en relación con lo que ya les he comentado es si yo tengo menores ingresos y estoy trabajando hasta el 31 de diciembre, pero en el ejercicio tuve dos patrones de forma simultánea, o sea, tuve dos empleos al mismo tiempo, con ello ya me convierto en una persona obligada a presentar la declaración anual, ¿no? Y como les decía, no importa que yo sea trabajador y obtenga solamente sueldos y salarios, que inclusive tenga cantidades menores de ingresos a 400,000 pesos, donde
mi empleador tiene la obligación de hacerme este cálculo anual. Yo puedo avisarle por escrito a mi empleador, a mi patrón, de que yo quiero presentar la declaración anual. A lo mejor tengo deducciones personales, puedo obtener un saldo a favor y esto es totalmente válido, siempre y cuando yo le haya dado aviso a mi patrón, a más tardar el último del año pasado, ¿no? Entonces, consideren esto, quiénes son los obligados para ver la obligación, esta obligación que tenemos de cumplimiento de presentar esta declaración anual, que como les decía, nos puede dar un impuesto a cargo o bien nos puede dar un impuesto a favor, ¿no? Pero para empezar a entrar con más detalles sobre qué es lo que debo de considerar como un ingreso acumulable, cuáles pueden ser los ingresos exentos, no sé si nos puedes ayudar, Osvaldo, para platicarle un poquito a nuestro auditorio, ¿no? ¿Qué son los ingresos acumulables exentos? Y algunos tips que les podemos dar, ¿no? Sí, muchas gracias, Viviana. Bueno, en materia de ingresos, como lo comentaba Viviana, pues hay ingresos que son grabados e ingresos que no pagan impuesto o que comúnmente conocemos como exentos. Dentro de los ingresos grabados, ahorita hablando de salarios, de sueldos y salarios, pues en general son todos los sueldos y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, ¿no? Ya vemos bonos, gratificaciones, salarios extraordinarios, etcétera. También la PTU se encuentra grabada cuando exceda el monto exento, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Prestaciones por la terminación de la relación laboral, que también tienen ahí una parte exenta, pero todo el excedente sería grabado. Bonos de productividad, premios de puntualidad, vacaciones que no hayan sido disfrutadas, premios por asistencia, compensaciones y etcétera, cualquier otra prestación que derive de mi relación laboral. Oye, Ah, Osvaldo, perdón que te sí. interrumpa, pero tocas temas importantes porque muchas veces tenemos la creencia, ¿no? De, oye, los bonos, puntualidad, de productividad, son exentos para ISR, ¿no? Tú claramente estás indicándonos que son grabados, ¿no? Son grabados, sí, exacto. Tienen una consideración especial estos premios de puntualidad y asistencia, y es que no integran al salario base de cotización al IMSS cuando no exceden ciertos montos, que es el 10% del salario base de cotización. Pero, digamos, esto únicamente es aplicable para el pago de cuotas obrero-patronales. Sin embargo, para el pago de ISR, estas son las prestaciones grabadas, ¿no? Muchas gracias. Y tenerlo por ahí en consideración. Bueno, esto era en materia de salarios. Cuando se obtengan ingresos por otro tipo de actividades como arrendamiento, prestaciones de servicios, enajenaciones, intereses, etcétera, también son ingresos grabados, ¿sí? En el caso de Recico, bueno, aquí como sabemos, Recico es un régimen especial que surgió a partir de 2022 y, digamos, es para actividades empresariales y profesionales y arrendamiento que no rebasen un monto de 3.5 millones en el ejercicio. Eh, Esta pues también tiene, sus ingresos son grabados, tienen una tasa de impuesto reducida que va del 1% al 2.5% sobre los ingresos cobrados y bueno, no puede ser aplicado por ciertas personas, ¿no? Como socios o accionistas de otras personas morales, residentes en el extranjero, ingresos por refipres y algunos otros asimilables a salarios. Y tienen una característica de las personas morales a las que yo les preste este tipo de servicios o actividades hacen una retención del 1.25%, la cual tiene un carácter de pago provisional y están obligadas a presentar declaración. Oye, Osvaldo, y sobre este tema, sabemos que este reciclo, este régimen simplificado de confianza, como dices, prácticamente reciente, ¿no? Sin embargo, tiene un antecedente, ¿no? Que es el famoso RIF como lo conocíamos, ¿no? Sin embargo, el RIF también tenía una vida de 10 años, ¿no? ¿Qué pasa en este caso? Porque las personas físicas que tributaban en el RIF y ya cumplieron estos 10 años, ya no podían continuar con ello. Y este año, este 2024 precisamente, los que iniciaron desde el comienzo de estas facilidades, pues ya tendrían el vencimiento, ¿no? ¿Qué pasa aquí si ellos estaban hasta, por ejemplo, el año pasado con este régimen y este año cambia esta declaración anual? ¿Qué sucede? Si nos puedes comentar un poco sobre este tema. Sí, gracias, Viviana. Bueno, como lo comenta Viviana, el RIF fue un régimen de transición, vamos a llamarlo así, que tenía una vida de 10 años, ¿no? Podías tributar en los 10 años y a partir del onceavo ejercicio tú tenías que tributar conforme al régimen que te correspondía. Eh,
Con la entrada en vigor del reciclo, en general desapareció el RIF, pero se otorgó la facilidad para que las personas que ya tributaban en este régimen pudieran continuar en el mismo, únicamente por el periodo que le restara de estos primeros 10 años de tributación. Entonces, digo, las personas, como lo comenté bien, que iniciaron en 2014, prácticamente en 2023 fue su último año de tributación en el RIF. Entonces, a partir de 2024 tienen que hacer el cambio a Reciclo presentando su aviso de actualización de actividades. Y ahí recordando un poco, el RIF en general tenía un sistema de pago que era definitivo, es decir, no se presentaba declaración anual. Había algunas excepciones que podían presentar pagos provisionales a través del coeficiente y sí presentaban declaración anual, pero la generalidad era que no. Entonces, en este caso sí, todavía por 2023 se tributó en el RIF, no tendrían que presentar declaración anual considerando que su pago de impuesto era definitivo. Y a partir de 2024, que hagan el cambio de régimen, sí tienen que, bueno, para empezar a presentar el aviso de actualización de actividades para tributar ahora el reciclo o en el régimen que les corresponda. Y a partir de 2024 ya estarían obligados a presentar su declaración anual. Bueno. Arrendamiento, bueno, en el caso de arrendamiento tenemos ahí dos opciones para el pago del impuesto, ¿no? Uno es aplicando una deducción ciega u opcional, que es el 35% de los ingresos, más la deducción del ajuste del impuesto predial, o bien mediante todas las deducciones autorizadas, ¿no? Oye, Son las Osvaldo, deducciones y comprobadas. aquí, nada más para ponerlo muy clarito, ¿no? Este tipo de arrendamiento puede ser tanto para casa habitación, ¿no? Arrendamiento de la casa habitación que podemos nosotros tributar sobre este concepto, o bien puede ser que tengamos locales comerciales y también lo arrienden, y a ambos tipos de ingresos les aplica este tipo de deducción ciega, como decimos, ¿no? Que puede ser en unos casos benéfico o no, ¿no? Para ver en qué caso nos conviene, ¿no? Tener deducciones comprobadas o deducciones ciegas. O sencillo, sí. Digo, como lo comenta Viviana, no hay una distinción entre casa habitación o local comercial u otro tipo de uso del inmueble, entonces se puede aplicar en ambos casos. Conviene aplicar la deducción ciega del 35% cuando en general no se tienen otro tipo de gastos, ¿no? Ya sean de mantenimiento, gastos materiales o cualquier otro tipo de deducción que esté autorizada para este bien, y solamente hacemos esta deducción más el impuesto predial. O bien, si se tienen muchos gastos, ya sea por mantenimiento, remodelaciones, etcétera, pues se podría optar por la deducción comprobada, que me puede ser un poco más beneficioso. O bien, cuando incluso no tenga los comprobantes fiscales, pues conviene más la deducción opcional, ¿no? Y sobre todo también cuando tenemos inmuebles, ¿no? Si son nuevos, que normalmente traen un valor, ¿no? De adquisición alto y la posible depreciación puede ser elevada, ¿no? Te conviene. Si estamos hablando bienes ya totalmente depreciados, algunos bienes que no tienen esta deducción vía de la inversión de la depreciación, también es algo conveniente, ¿no? Entonces es algo que tenemos que ir evaluando, ¿no? Sí, se tiene que evaluar prácticamente por cada contribuyente, ¿no? De acuerdo. Bueno, stock options, este es digamos, es un tipo de ingreso que también corresponde a la parte de salarios, que se considera un asimilado a salario. Generalmente algunas empresas lo que realizan es como dar un paquete de compensaciones a sus empleados en los que ellos tienen la opción de adquirir acciones tanto de la empresa o de alguna sociedad que sea su controlador, ¿no? Entonces, estos paquetes de remuneraciones digamos, son opcionales porque el empleado puede ejercer esta opción o puede no ejercerla, eh, pero esto no, digamos, no implica que sea que deje de ser un ingreso derivado de esta relación laboral, ¿no? Entonces es un ingreso grabado que tiene que pagar un impuesto sobre la renta. ¿Y quién debe pagar este impuesto? Pues digo, es un impuesto a cargo del trabajador, que aquí, bueno, la empresa cuando establezca este plan de opciones tiene que establecer también un procedimiento para el pago de este impuesto, ¿no? Generalmente algunas empresas lo que realizan es que cuando tú ejerces la opción, aparte de, digamos, todo el proceso interno para notificar que ejerces la opción, tienes que hacer el pago del impuesto que se derive de este ejercicio, o bien, pues se puede descontar de otros ingresos, ¿no? Pero bueno, eso es algo que tiene que establecer la empresa al momento de también de emitir su política para este tipo de ingresos,
Y bueno, es un impuesto que tiene que pagar el trabajador y se tiene que pagar al momento que se ejerza la opción, es decir, que se suscriban las nuevas acciones. Oye, Osvaldo, y sobre este tema y recomendaciones para los patrones, sobre todo, ¿no? Porque tienen que cumplir cierta formalidad, ya que desde el punto de vista fiscal, estos ingresos de stock option que obtienen los trabajadores se consideran como un ingreso asimilable, ¿no? A sueldos y salarios, ¿no? Entonces, con lo cual tenemos el tema de la emisión del comprobante del CFDI, ¿no? Algunas recomendaciones y lo que hemos visto, ¿no? Nosotros en la práctica que hay errores luego en la emisión de ese tipo de comprobantes, ¿no? Sí, así es, muy buena. Bueno, en general se tiene que cumplir con todas las formalidades de una deducción autorizada, ¿no? Que esté la retención, la emisión del CFDI, que esté registrado en contabilidad, etcétera. Y bueno, ya en la práctica a veces lo que hemos identificado es que la emisión del CFDI se realiza como parte de las demás remuneraciones con los otros ingresos por salarios. Sin embargo, al ser un concepto que se asimila a salarios, tiene una clave específica para la emisión de este CFDI. Entonces, la recomendación es que este recibo de nómina se emita de forma independiente a las demás remuneraciones que recibe el trabajador y cuidar que el régimen del trabajador que está recibiendo este ingreso sea el de asimilado a salario por el ejercicio de la adquisición de acciones, ¿no? Y no que sea como sueldo y salario en general, ya que sí hay una clave específica para la emisión de este tipo de CFDIs. Enajenación de automóviles, bueno, en general también es un ingreso que está afecto al pago de ISR, y si bien tiene una parte exenta, bueno, todo lo que exceda de esta parte exenta para 2024, que son 113,500 pesos, pues ya debe ser un ingreso acumulable o sea, para la persona física, excepto cuando se trate de una inversión, que en el caso de inversiones, cuando es una persona física que tiene actividad empresarial, bueno, ya se considera un proceso justamente de deducción o baja de activo fijo como si fuera una persona moral, ¿no? Venta de acciones, aquí también, digo, en general es un ingreso. Y digo, regresando un poquito, vinculándolo con la parte de stock options que veíamos anteriormente, digo, aunque el trabajador o la persona física solamente sea trabajador y tuvo ese ingreso por estas acciones, si en algún momento él decide vender esas acciones, ya sea porque deje de laborar en la empresa o por alguna otra razón, pues tiene que calcular también el impuesto como una venta de acciones, ¿no? Y a su vez, si tiene acciones de otras empresas u otras personas morales, pues también está obligado a determinar esta ganancia. Eh, Y aquí es importante, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero tocas un tema relevante, ¿no? Hay acciones que pueden ser bursátiles y acciones que no son bursátiles, ¿no? Y el tratamiento es distinto, ¿no? Si no son bursátiles, cuando yo vendo esas acciones, el adquirente, hablando de entre mexicanos, me retiene un 20%, ¿no? Yo como persona física, ¿no? Entonces, estas retenciones que me hacen, ¿no? No tienen el carácter de pago definitivo, sino yo de todas formas tengo que reconocer esto a nivel anual. Y lo que indicas aquí del 10% aplica para las bursátiles, donde yo lo debo de reconocer anual. Inclusive nos podemos adelantar, Osvaldo, con los tips de las declaraciones anuales, ¿no? Que se presentan en rubros distintos, ¿no? Dependiendo de qué enajenación de bien es, ¿no? Si son acciones bursátiles o no bursátiles, ¿no? Sí, de acuerdo, Viena, con lo que comentas. En la general, la determinación de la ganancia o pérdida son cuando no son acciones bursátiles. Como lo comenta Viviana, hay un pago provisional que se realiza generalmente vía retención cuando enajeno las acciones, o bien si presento un dictamen, una retención menor, pero existe esa retención y soy obligado a presentar la declaración anual, y esta se presenta dentro del rubro de o del capítulo de enajenación de bienes. Ahora bien, cuando estas acciones que yo enajeno son bursátiles, es un capítulo, digamos, es un capítulo, pero una sección distinta, en la que yo al momento de configurar mi declaración anual tengo que seleccionar que tuvo este tipo de enajenación de acciones bursátiles y, digamos, en una sola declaración es como si se presentaran dos distintas, ¿no? Una por todos mis demás ingresos y otra por esta enajenación de acciones bursátiles, y suponiendo que yo tuviera impuesto a pagar en ambos rubros, pues me genera dos líneas de captura incluso distintas, ¿no? Para hacer el pago. Entonces es importante que al momento de configurar la declaración anual yo tenga plenamente identificado si son acciones bursátiles o no bursátiles para saber en cuál capítulo es que yo lo tengo que declarar, ¿no? Y bueno, también pudiera haber una pérdida por estas ventas de acciones,
Y también es importante que se refleje en la declaración anual, ya que si bien no va a generar un impuesto a cargo, sí me va a permitir deducir esta pérdida o disminuir esta pérdida de las generaciones posteriores. En la generación de inmuebles, bueno, es un caso muy similar. Cuando yo enajeno el inmueble, hay un pago provisional, eh, bueno, y una retención por notario, ¿no? Que esta retención por parte del notario no es definitiva, sino que tengo que presentar mi impuesto anual y que, bueno, ya para el impuesto anual, pues existen dos opciones, ¿no? Uno conforme a mi tasa de ISR de ese ejercicio o una segunda opción con el promedio de tasa efectiva de los 5 años anteriores al que yo realicé la enajenación. Y también, bueno, en caso de que haya pérdida, es importante que se reporte en la declaración anual para que con posterioridad, si yo tengo una ganancia o una utilidad, pueda disminuir estas pérdidas fiscales por esta venta. Dividendos también, pues, bueno, es un ingreso acumulable, se acumula este solamente en la declaración anual. Ahí recordemos que cuando una persona moral distribuye dividendos, el impuesto es de carácter corporativo, sin embargo, yo tengo la opción de poder acreditarlo en mi declaración anual. Y bueno, existe una retención del 10% de ISR, que esta sí se considera como un pago definitivo, por lo que yo ya no podría disminuirla en mi declaración anual. Y bueno, en general tiene una tasa efectiva de 42%, porque digo, al ser un impuesto corporativo, se piramida para que yo reciba el dividendo neto que fue decretado por la entidad, ¿no? Es decir, no hay ninguna retención, y por eso es que se tiene que reportar en declaración. Bueno, y un punto importante acerca de los dividendos es que también son los dividendos, vamos a llamarlos nominativos, pero si hubo por ahí alguna reducción de capital o un reembolso de acciones, si hay una utilidad en esta operación, también tengo que reportarlo como parte de mis dividendos. Ingresos del extranjero, bueno, sueldos y salarios. Si yo recibo salarios que son pagados por una persona que no reside en territorio mexicano, ahí como tal el trabajador es quien está obligado a hacer el pago del impuesto por estos ingresos. ¿Cómo se realiza el pago? Digo, el cálculo es similar es exactamente el mismo, perdón, que el de salarios, únicamente con la diferencia que a mí no me retiene la persona que me realiza el pago, sino que yo como persona física estoy obligado a hacer el pago de este impuesto, ¿no? Eh, Digo, por ahí, dependiendo de los salarios, puede haber una parte exenta, o que esté grabado, ¿no? Oye, y aquí es un tema importante y yo creo que a lo mejor yo me regreso cuando inicié mi charla, ¿no? Pero lo que hemos estado hablando aquí evidentemente es para la presentación de esta declaración anual de las personas físicas que somos residentes fiscales en México, ¿no? Somos los que tenemos que presentar esta declaración anual y tenemos que grabar, ¿no? Y declarar ahora sí que la renta mundial si ya somos residentes en México. Es por ello que tú estás haciendo hincapié, oye, ¿qué pasa con sueldos y salarios? ¿Y qué pasa con otro tipo de ingresos que recibimos en el extranjero? Si ya nosotros no somos residentes en México, cambiamos de residencia fiscal, que saben que esto viene definido en el artículo 9 del código, ¿no? Que son las reglas generales que pues, quien tenga su casa de habilitación en México, ¿no? Si cambiamos ya de residencia son otro tipo de obligaciones, ¿no? Pero no sé si, Osvaldo, ahorita que nos termines de comentar otros tipos de ingresos que a lo mejor siendo residentes en México obtenemos del extranjero, ¿y qué pasa cuando yo cambio de residencia, ¿no? También. Sí, de acuerdo, Viviana. Bueno, lo que comenta Viviana es algo que ha tenido un poco de auge a raíz de la pandemia, con esta implementación del teletrabajo o home office, que muchas veces tú puedes estar viviendo incluso en diferentes países y haciendo el trabajo para una persona residente en un país distinto, ¿no? Entonces, es algo importante que hay que evaluar cuál es mi residencia para efectos fiscales. Y bueno, en concreto, las personas que son residentes en México están obligados al pago del impuesto por su renta mundial, ¿no? Es decir, no solamente por los ingresos que yo obtenga de territorio nacional, sino por los ingresos que yo pueda obtener en otros países. ¿Cuáles son este tipo de ingresos? Podrían ser intereses o alguna fluctuación cambiaria o sueldos y salarios, ¿no? Digo, son los más comunes, pero puede ser que también yo tenga un inmueble en otro país y que lo esté rentando, entonces también tendría ese ingreso por arrendamiento, o bien que sea accionista de una persona residente en el extranjero, también tengo que tributar por estos ingresos que perciba esta persona. Eh,
Digo, en el caso de los intereses y fluctuación cambiaria, que podrían ser uno de los ingresos más comunes, se refiere a si yo tengo algún tipo de inversión o de cuenta bancaria en el extranjero y que, digamos, por estar denominada en una moneda distinta al peso, pues me esté generando esta fluctuación cambiaria, ¿no? Hay una opción para que yo, digo, en general es calcular esa fluctuación cambiaria de forma cotidiana y reportarla en mi declaración anual, o bien existe una opción para aplicar un factor que, digo, recientemente es del 0%, sobre el saldo inicial de la cuenta bancaria o de la cuenta de inversión que yo tenga en el extranjero, ¿no? Respecto de los demás ingresos, pues sí habrá que traer a territorio nacional y aplicar el procedimiento de cálculo para cada tipo de ingreso que yo perciba en el extranjero. Y bueno, ya hablando un poco de ingresos exentos en general para los ingresos por salarios, pues existen algunas exenciones para horas extra, o para percepciones que se obtengan por días de descanso, primas de antigüedad, retiro o indemnización, que digo, en general estas son variables porque dependen un poco del salario. Y en el caso de todos los pagos por separación, que son primas de antigüedad, retiro o indemnizaciones, dependiendo del número de años de servicio que ha tenido el trabajador para con el patrón. Aguinaldo, prima vacacional, que tiene un monto definido y que se cuantifica en términos de UMAS. El aguinaldo 30 unidades de medida, que son aproximadamente 3,100 pesos. Prima vacacional IPTU, 1,556 pesos. Y por los excedentes de estos montos, pues ya se tendrá que pagar el impuesto. Ahora, ahorita, Osvaldo, ya nos platicaste más o menos los ingresos principales, ¿no? Que tendríamos que estar declarando, ¿no? En nuestra declaración anual y que si nosotros cargamos el aplicativo, digo, vamos a ver que va a estar la mayoría de estos ahí, cargados porque están soportados con comprobantes fiscales, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de información, como les indicaba, que tenemos que estar incluyendo en la declaración anual y no debemos de ser omisos de estos datos informativos por las repercusiones que pueden llegar a tener. No sé, Karen, si nos quieres platicar un poco sobre este tema, ¿no? Sí, sí, gracias, Viviana. Buenos días a todos. Sí, como ya comentó Viviana y Osvaldo, ya nos dieron algunos tips y algunas consideraciones de los principales ingresos que debemos de considerar para nuestra declaración anual. Sin embargo, también hay cierta información de carácter informativo que debemos reflejar en la declaración anual, ¿no? Es importante tener en consideración ello. Lo podríamos poner en dos grandes supuestos. El primero es si la totalidad de tus ingresos, es decir, incluyendo aquellos por los que no se está obligado al pago o por aquellos que fueron sujetos a un pago definitivo, exceden la cantidad de 500,000 pesos, nos encontramos obligados a informar aquellos viáticos exentos que se efectuaron en favor de nuestro patrón. En caso de que hayamos realizado alguna enajenación de casa habitación en el ejercicio, también lo debemos informar. Si obtuvimos alguna herencia o legado, también tenemos que informarlo, o si fuimos o obtuvimos algún premio, algún concurso, ganamos alguna lotería, también tendríamos que informarlo en nuestra declaración anual. Ese es el primer rubro. El siguiente supuesto en el cual también nos encontramos obligados a informar ciertos ingresos es si en el ejercicio obtuvimos algún préstamo, algún donativo o algún premio que en lo individual o en su conjunto por este rubro superan 600,000 pesos, ¿no? Si nos encontramos obligados a ello y no lo informamos ante una eventual revisión por parte de la autoridad fiscal, estos ingresos, en el caso de algunos que están exentos, pues perderían esta característica y podrían estar grabados y considerarse dentro de los ingresos de los demás ingresos, ¿no? Entonces, por ello, la importancia de informarlos. De hecho, en la plataforma del SAT viene como en el último rubro, viene datos informativos y te pregunta, ¿deseas informar préstamos donativos? Ahí nosotros tendríamos que seleccionar sí, y aquí es donde se desglosan como todos estos conceptos que ya mencionamos, para que podamos poner viáticos, herencias, premios, donativos. Entonces, sí es importante considerarlo para presentar nuestra declaración anual. Ahora bien, ya vimos la parte de los ingresos, ¿no? Otro punto importante, otro rubro importante a considerar son aquellas deducciones personales que las propias disposiciones fiscales nos permiten disminuir a nivel anual
las cuales son adicionales a aquellas deducciones autorizadas que cada uno de nosotros tenemos, dependiendo del capítulo del rubro de ingresos que obtenemos y que se cumpla con las particularidades que cada uno menciona, ¿no? Son los siguientes. El primero que podríamos disminuir a nivel anual es si tenemos honorarios médicos, dentales o pagamos algún servicio profesional de psicología y nutrición y que estos se encuentren respaldados por personas que tengan un título profesional, así como gastos hospitalarios, ¿no? Sin embargo, tienen ciertas particularidades. Estos honorarios médicos y dentales podemos hacerlos deducibles si son para nosotros mismos, si los realizamos para nuestro cónyuge, para un concubino, un ascendiente o descendiente en línea recta, pero siempre que estas personas no perciban en el ejercicio ingresos iguales o superiores a una UMA elevada al año, que para el año de 2023, que es lo que vamos a presentar en este año, asciende a una cantidad aproximada de 37,844 pesos. También el pago de estos gastos se debe hacer mediante cheque nominativo, alguna transferencia electrónica o que sea una cuenta abierta a nuestro nombre, alguna tarjeta de crédito o de débito, ¿no? Las propias disposiciones también señalan que podríamos englobar en el rubro de honorarios médicos dentales las medicinas que paguemos, pero que estén respaldadas con un CFDI que emita alguna institución hospitalaria, ¿no? Aquí, mucho ojo, porque normalmente queremos incluir aquellas medicinas que compramos en farmacias. Esas no las podríamos considerar. También podríamos incluir y disminuir honorarios que paguemos a alguna enfermera. Si realizamos algún análisis, estudios clínicos o el pago de alguna prótesis, también lo podríamos disminuir a nivel anual. La compra de lentes graduados por un monto de 2,500 pesos. Aquí es importante que el CFDI que se expida para poder amparar estos lentes graduados debe tener las características del lente o, en su caso, tener el diagnóstico que hizo el oftalmólogo, ¿no? Para poder cumplir con el requisito y poder disminuirlos. Ese es el primer rubro. También podríamos considerar como una segunda deducción personal gastos funerales. Estos están topados hasta el monto de una UMA, que para 2023 serían de 37,800 pesos. Aquí es importante, recuerdan que también derivado un poco de la pandemia salieron muchos beneficios de poder contratar algún paquete, ¿no? De gastos funerales a futuro. Estos paquetes no son deducibles hasta que el momento que se reciba efectivamente el servicio. Entonces, eso sí, no los podríamos considerar. Otra tercera deducción personal que podríamos considerar son los donativos no onerosos ni remunerativos, siempre que se otorguen a instituciones autorizadas para recibir donativos y siempre que el monto de estos donativos no excedan del 7% de los ingresos acumulables. Aquí es importante verificar que el CFDI que nos emite la donataria pues cumpla con todos los requisitos y que a su vez esa donataria pues se encuentre con una vigencia con la autorización vigente. Para ello podríamos consultar el anexo 14 que también emite las autoridades fiscales, los podemos encontrar en la página del SAT, para ver si la donataria se encuentra vigente con su autorización. Oye, Karen, ahorita que estás hablando de los gastos que podemos deducir y bien indicas que deben de estar amparados con CFDI, de hecho así se cargan en la declaración anual, Es pero correcto. también muchos de estos gastos que has indicado, ¿no? Por ejemplo, lo de los lentes y gastos funerales y demás, pues las facturas tienen IVA. ¿Qué hacemos ahí para la deducción? Porque son gastos que únicamente ejercemos a nivel anual, no son gastos que están relacionados con cada actividad, como tú decías, sí, a lo mejor arrendamiento, bla, 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 ¿no? Actividad empresarial. ¿Qué pasa con este IVA? Hay, como bien lo mencionas, Viviana, sí, algunos de estos gastos pues efectivamente van a traer desglosado el IVA. Aquí, para efectos de estos conceptos muy específicos, ese IVA se vuelve gasto, es decir, lo podríamos disminuir, es decir, como deducción personal no podríamos solo considerar el subtotal, sino el subtotal más el IVA. ¿Y esto por qué deriva o por qué se da? Porque ese IVA es no acreditable, entonces para nosotros se vuelve un gasto. Entonces, ahí podríamos disminuirlo y considerarlo como deducible el IVA. Entonces, es importante, de hecho, viene precargado así ya en la plataforma. Como están respaldados con el CFDI, ya la plataforma, en algunos casos, si es que no traemos ninguna inconsistencia, ya nos va a jalar la totalidad del gasto, es decir, incluyendo el IVA, ¿no? Sí.
Un cuarto elemento, una cuarta deducción personal que podríamos considerar son los intereses reales por los créditos hipotecarios que obtengamos para poder adquirir nuestra casa habitación, siempre que estos créditos no excedan de 750,000 UDIs, que más o menos para 2023 es un monto de 5.9 millones de pesos, y que estos créditos hipotecarios se encuentren contratados con alguna institución integrante del sistema financiero, con el Infonavit o el Fobiste, ¿no? Entonces ahí igual estas instituciones están obligadas a emitir una constancia en donde plasme los intereses reales pagados y el monto deducible de dichos intereses, y los cuales también en teoría vendrían precargados en tu declaración anual. Oye, Karen, sobre este tema, digo, en nuestra práctica profesional, luego nos consultan, oye, es que la verdad yo tengo 3 créditos hipotecarios por 3 inmuebles, ¿no? O tengo 3 créditos hipotecarios, pero por un inmueble. Aquí, ¿qué es lo que recomendamos? Porque son créditos hipotecarios para tu casa habitación, ¿no? O sea, Es ¿qué debemos de contemplar aquí? Es correcto. De hecho, ahí para este tema, de hecho, la Prodecon sacó un criterio en donde señala, ok, puedes tener diversos créditos hipotecarios que son, pero que sirvan para cubrir el mismo inmueble que funge como tu casa habitación. En ese supuesto, creo que no deberíamos de tener ninguna limitante y podríamos considerarlos o deducirlos. Caso distinto sería que los créditos hipotecarios fueran para inmuebles distintos y que no fungen como tu casa habitación, ¿no? Imagínate que tenemos un crédito hipotecario para para un inmueble que vamos a arrendar. En ese caso, pues ni siquiera lo podríamos considerar como deducciones personales. Tendríamos que voltear a ver al rubro de arrendamiento, que ahí también nos permite disminuir los intereses que paguemos para algún crédito por ese inmueble, ¿no? Entonces, con eso creo que queda claro con el criterio que emitió la Prodecon. Un quinto rubro que podríamos también disminuir son a las aportaciones complementarias de retiro, a planes personales de retiro o a la subcuenta de aportaciones voluntarias, pero hasta el importe del 10% de los ingresos acumulables que tenga el contribuyente, y siempre que dichas aportaciones no excedan de 5 UMAS elevadas al año, que más o menos para 2023 sería de 189,000. Esta deducción tiene sus particularidades en cuanto al monto deducible. Un sexto rubro que podríamos considerar como deducible son las primas por seguro de gastos médicos, siempre que el beneficiario de estos seguros sea el propio contribuyente, el cónyuge, concubino, un ascendiente o descendiente en línea recta, ¿no? Entonces ahí no deberíamos de tener tema. Y por último, dentro de este rubro de deducciones personales, tenemos la transportación escolar de descendientes en línea recta, también se puede disminuir siempre que se encuentre amparado con un CFDI y que el pago de la misma se haya efectuado con algún cheque nominativo, con transferencia electrónica o con alguna tarjeta de crédito o de débito. Sin embargo, ya mencionamos como que los principales rubros. Sin embargo, estas deducciones personales tienen ciertas limitantes, es decir, no se puede hacer deducible la totalidad. Lo que marcan al día de hoy o lo que se encuentra vigente es que es disminuible hasta la cantidad que resulte menor entre 5 UMAS elevadas al año, que son 189,222, o el 15% del total de tus ingresos, incluyendo los exentos. Es decir, tendríamos que tener estos dos comparativos, y el que resulte menor, hasta ese importe podríamos hacer disminuibles las deducciones personales. Como ya mencionamos, esta limitante no aplica a aquellas que tienen sus particularidades, en específico a las aportaciones complementarias de retiro, que dijimos que era hasta el 10% de los ingresos acumulables, y siempre que dichas aportaciones no excedieran de 5 UMAS elevadas al año. Entonces, tiene su particularidad esta deducción personal. Algunos puntos que hemos visto en la práctica que se cometen, ¿no? que tendríamos que tomar en consideración para tener un envío de una declaración o una devolución de saldo a favor exitosa es no considerar dentro del rubro de deducciones personales algún CFDI que nos haya emitido alguna farmacia por compra de medicinas. Como ya mencionamos, ese no lo podríamos disminuir. También podríamos, o sea, tiene que analizar si en alguna factura vienen diferentes rubros y alguno de ellos es no deducible, nada más tener cuidado y identificar aquellos que son deducibles y solo considerar estos. No podemos meter tampoco, si tenemos algún gasto médico de mascotas, tampoco podríamos considerarla.
súper importante verificar que los FDIs que nos emita, por ejemplo, el dentista, el nutriólogo, el médico, el laboratorio, la clave de producto o servicio sea adecuada con el rubro al que queremos hacer deducibles. Por ejemplo, si un médico me emite su recibo de honorarios, pero le pone clave de producto, no sé, algo distinto a honorarios médicos, efectivamente no lo podamos disminuir y de hecho la plataforma al día de hoy no nos la va a reconocer. Entonces, podríamos nosotros agregarla, pero cuando la autoridad haga la revisión, pues evidentemente podría ser motivo de rechazo y no considerarla, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Las primas de seguro de gastos médicos mayores, si ven la plataforma, vienen diferentes rubros de deducciones personales, las debemos de informar en el rubro de primas de seguro de gastos médicos y no como un gasto médico, ¿no? Por ello, un poco la clave de producto debe de estar clasificada o timbrada de manera correcta. Si recuerdan, he mencionado que dentro de los requisitos para poder disminuir estas deducciones personales es que se paguen con cheque nominativo, mediante alguna transferencia, una tarjeta de crédito o de débito. Por ello, si hacemos un pago en efectivo, no entra, no se podría disminuir. Ya mencioné lo de gastos funerales a futuro, tampoco son disminuibles. Y es importante considerar que son disminuibles solo los seguros de gastos médicos mayores, no así los seguros de vida y de retiro, ¿no? Que probablemente a veces también nos quieren vender de algún beneficio fiscal y al día de hoy esos no son deducibles como deducción personal. Oye, nada más reiterando el tema de los seguros que dices, gastos médicos mayores, ¿no? Aquí, si yo recibo una recuperación de un seguro por un gasto médico, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿cómo se Ah, puede declarar esto en el aplicativo? ¿Cómo se ve? Si nos puedes ok. platicar un poco de esto. Sí, aquí también ese es un punto bien importante, ¿no? En caso de que hayamos recibido algún reembolso por alguna aseguradora, ¿no? Para poder recuperar los gastos que efectuamos, la parte recuperada del seguro es no deducible. De hecho, en la plataforma viene, tendríamos que poner el monto total de la factura, pero viene después un rubro en la parte de abajo que te dice gasto recuperado, ¿no? Entonces ahí tendríamos que poner el monto recuperado por parte de la aseguradora y solamente podríamos ser deducible el monto no recuperado, es decir, la diferencia, ¿no? Y un poco hablando de cuando ejercemos el seguro, también pagamos un deducible, ¿no? En algunas ocasiones tenemos que pagar un deducible. En este supuesto, hay un criterio no vinculativo que ya emitió el SAT y la parte del deducible que le pagamos a la aseguradora no es deducible como una deducción personal. Entonces, eso tampoco lo podríamos considerar como dentro de este rubro. De acuerdo. Si bien también tenemos otros beneficios, ¿no? Hablamos de las deducciones personales, pero también hay algunos estímulos que podemos disminuir o considerar a nivel anual. Uno de ellos son los pagos que efectuamos por colegiaturas para educación básica o medio superior. Estas colegiaturas pueden ser por algunos estudios que se realice para el propio contribuyente, para su cónyuge, para el concubino o para un ascendiente o descendiente en línea recta, pero debe de cumplir con ciertos requisitos. Es decir, que estas personas por las que se está realizando el pago de estas colegiaturas no reciban en el ejercicio ingresos iguales o superiores a una UVA elevada al año, que es más o menos 37,800 pesos, que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autorización o reconocimiento por parte de la SEP, que los pagos sean para cubrir efectivamente pagos de enseñanza, es decir, no podemos hacer deducible si pagamos alguna cuota de inscripción o rescripción o materiales educativos, didácticos, esa parte no debería de incluirse y es por ello que en el CFDI deberá de estar desglosado por la institución educativa el monto que corresponde únicamente a la colegiatura y esa es la parte que deberíamos de considerar. Y también es importante que en el CFDI venga desglosado el CURP pues de ahí del alumno para que pueda hacerse deducible, ¿no? Lo pide como requisito. Si esta colegiatura se pagó a través de, imagínense que tenemos alguna beca o un apoyo económico, pues evidentemente no podríamos aplicar o disminuir
ese monto que fue cubierto mediante esta beca. Aquí podemos observar el límite, ¿no? El monto deducible dependiendo del nivel escolar que permite hoy por hoy las disposiciones fiscales. En caso de que en el ejercicio a lo mejor el alumno haya tenido 2 niveles educativos, lo que te permite aquí es considerar el nivel, el monto mayor del nivel educativo que cursó en el ejercicio. Si tuvo un brinco de preescolar a primaria, el monto deducible será el mayor de los 2 niveles, ¿no? Otro estímulo que nos permiten las disposiciones fiscales para poder considerarlo a nivel anual es aquellos depósitos que realicemos a las cuentas personales especiales para el retiro, pagos de prima de contrato de seguros, y el monto que nos permite hacer deducible es de 152,000 pesos para el ejercicio de 2023. Aquí, antes de pasar, ay, perdón, bien, así adelante. No, sí, adelante. Aquí es importante ver que si bien todos estos rubros, tanto los estímulos como las deducciones personales, se van a encontrar en el aplicativo dentro de deducciones personales, pero son 2 rubros distintos, la parte de los estímulos tienen sus límites y sus particularidades. Son límites distintos a los que comentamos de las deducciones personales, ¿no? Entonces, no deberíamos de tener tema, tienen sus particularidades y sus límites. Perfecto, Karen. Y iba justo eso de la mano. ¿Qué consideraciones o qué recomendaciones le podemos dar a nuestro auditorio si nos ayudan, Osvaldo y tú, a dar brevemente, ¿no? Estas recomendaciones para la presentación de la declaración anual, ¿no? Sí, aquí Viviana, como yo creo que todos nos hemos enfrentado, que pues la página del SAT ha tenido ciertas complicaciones, ¿no? O de repente ya hasta que estamos realizando el anual nos enfrentamos a algunas problemáticas. Entonces yo creo que de las cosas más importantes que tenemos que verificar para poder realizar nuestra declaración anual es verificar que nuestra contraseña esté vigente, ¿no? O que tengamos la contraseña correcta, porque de repente hace mucha diferencia un punto, una coma, una mayúscula, entonces tenemos que tener ciertos y tener acceso con la contraseña. Que la vigencia de la e-firma esté al corriente, recordemos que tiene cierta vigencia y de repente pues la perdemos o la volteamos a ver solamente cuando presentamos declaración anual y ahí podríamos tener un tema. Ahorita las citas pues la verdad son escasas, entonces podríamos estar imposibilitados en presentar declaración anual en caso de que nos encontremos obligados a presentarla con e-firma. Es muy importante que verifiquemos que la información, si bien todo ya está precargado y viene de los FDIs que se emitió patrones, médicos, ¿no? Que nosotros hagamos alguna descarga para poder verificar que la misma sea consistente con esos FDIs, porque en la práctica nos hemos encontrado algunas inconsistencias entre la información que está precargada y la información que está plasmada en los FDIs, y la verdad es que algunos nada más aceptan todo y creen que con ello, en caso de un saldo a favor, pues la autoridad lo va a devolver. Y ahorita nos hemos enfrentado que no necesariamente, ¿no? Que sí hemos tenido algunos temas de inconsistencia. Por eso tenemos que verificar esta parte, ¿no? Que la emisión del CFDI sea correcta para que la precarga que emite la plataforma sea correcta y que no haya ningún tema. No sé si, Osvaldo, de ahí tengas algún comentario adicional de estos puntos o algo adicional. Sí, claro, Karen. Bueno, como lo comentaba Karen, es importante verificar esta parte que esté toda la información, pero también que la información sea correcta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de deducciones personales, que tengan la clave de uso correspondiente para la deducción personal y digamos, corresponda con ese rubro que yo voy a hacer deducible, ¿no? Tema de gastos por honorarios médicos, etcétera. Ahora también verificar la fecha de corte de la información que está precargada. Lo que hemos notado es que por ahí trae un retraso de unos 4 o 5 días la aplicación. Entonces, bueno, es importante ver a qué fecha está esta información, bueno, para verificar si hay algo que se haya por ahí corregido o algo por el estilo, ¿no? Y bueno, en general, digamos, cuando tienes un rechazo de tu devolución o una devolución solamente parcial, pues puedes solicitar
la devolución ya sea de remanente o de la totalidad, pero para ello hay que contar con todo el soporte documental de la devolución, ¿no? La devolución automática únicamente considera la información que esté en bases institucionales, pero si tú vas a solicitar una devolución ya de forma manual, sí necesitas contar con todo el soporte documental y no nada más con los FDIs para aquellas deducciones que así correspondan. Y bueno, en el caso de devolución automática, pues también confirmar que la clave interbancaria a la que vas a solicitar la devolución, digamos, sea la que ya esté precargada en el SAT y que también esté a nombre del contribuyente, ¿no? Digo, muy antiguamente se podía solicitar una devolución a una cuenta que no fuera a nombre del contribuyente, pero actualmente ya no es posible, entonces hay que verificar esta parte. De acuerdo. Y un comentario aquí, breve, ¿no? Han habido problemas, ¿no? Con el aplicativo, ¿no? Para la declaración anual. Ahorita de los puntos que estamos recomendando considerar, sobre todo aquellas declaraciones que se trataron de presentar la primera semana de abril, ¿no? No nos reconocía muchas veces las contraseñas, nos manejaba error a pesar de que era la contraseña correcta. Estas fallas se han estado restableciendo, ¿no? Por el Servicio de Administración Tributaria. Sin embargo, sigue habiendo temas de la información que se está cargando, inclusive ya que presentamos la declaración o hay saldos a favor, también hay rechazos, ¿no? Por temas, problemática que está teniendo, ¿no? La validación que está haciendo con sus sistemas el SAT, ¿no? Sí, Ahora, adelante, Karen. sí, por ello un poco lo que reiterábamos, ¿no? O sea, sí hacer ese doble check, ¿no? Tanto de estos contra los visores o todas estas herramientas que nos da el SAT para ver que la información precargada sea la correcta, ¿no? Para Sí. no considerar que efectivamente lo precargado es necesariamente lo correcto. Y lo que tú comentas, Karen, que es importante, ¿no? Chequen y revisen el tema de los FDIs que están cargados. Y hay un procedimiento, si nos puedes platicar brevemente, Osvaldo, para que se recuerde o conozcan cómo se obtiene todo esto, ¿no? Sí, bueno, digo, el más sencillo es a través del visor de comprobantes de nómina que está destinado para trabajadores. Ahí tú puedes ver todos los FDIs que emitieron, que emitió tú o tus empleadores. Digo, es una consulta muy sencilla a través del portal del SAT. Bueno, hay que firmarse con RFC, perdón, con contraseña o con firma electrónica. Elegir el ejercicio a que corresponde esta visoría y nos va a dar un resumen, ¿no? Con todo el acumulado anual de las remuneraciones que recibí de mí o de mis patrones, ¿no? Digamos, esto es únicamente como el detalle muy general. Ya si yo quisiera ver cada uno de los comprobantes, pues tendría que hacerlo a través de la consulta tradicional de recuperar CFDIs, ¿no? Y digo, también hay un acumulado anual por patrón, que esto es parte del resumen y los detalles mensuales de cada uno de mis remuneraciones, ¿no? O la otra, bueno, es la consulta, ya la descarga a través de la recuperación de CFDIs emitidos y recibidos eh, para obtener ya como tal los FDIs, ¿no? Y en el caso de deducciones personales, también hay un visor pues de deducciones personales. Es un proceso muy similar en el que yo selecciono el ejercicio por el cual quiero consultar esta información y me da un resumen por tipo de deducción, ¿no? Si son honorarios médicos, prima de seguro de gastos médicos, etc. Y una vez más, el detalle pues ya sería a través de la recuperación de CFDIs emitidos o recibidos. Y digo, como lo comentaba Karen, para hacer todo esto pues es necesario contar con contraseña o con mi firma vigente. Entonces, pues es parte de lo principal que hay que realizar. Yo aquí la descarga de CFDIs pues se puede realizar por periodos mensuales. Entonces, bueno, habría que realizar ahí la consulta de los 12 meses y se puede descargar tanto el XML o visualizar una representación impresa del mismo. Y aquí nada más un punto bien importante es que, bueno, en esta descarga de facturas emitidas y recibidas, únicamente son las de ingresos, ¿no? Bueno, ingresos para la contraparte. Si yo tengo algún tipo de retención, ya sea por sistema financiero o por algún otro rubro de dividendos, etcétera,
Esta consulta se tiene que realizar a través de retenciones de informaciones y pagos que está disponible en el mismo portal de recuperación de CFDIs. Únicamente hay que entrar en esta parte, ¿no? Consulta de CFDIs y retenciones e información de pagos, que es un CFDI diferente, y ahí se pueden consultar todo el tema de intereses, dividendos, etc. El proceso de consulta es muy similar y se puede descargar la representación impresa. Y nada más adicional respecto a esta parte de la consulta de CFDIs de retenciones y pagos, nada más es importante que se verifique, por ejemplo, a lo mejor al día de hoy, de 2024, sobre todo por algunas fechas que tienen algunas instituciones de emitir, ¿no? Al 15 de febrero o algunas complementarias, para nada más tener toda la información completa. Ahora bien, el uso del aplicativo de la declaración anual, aquí yo destacaría un punto que es el más importante, es ver cuándo estamos obligados a presentar la declaración anual con contraseña y firma. Si tengo impuesto a cargo, es indistinto, podría presentarla con ambas. Sin embargo, si me da saldo a favor, solamente puedo presentarla con contraseña si el saldo a favor es menor a 100,000 pesos. Ahora, si el saldo a favor es mayor a 100,000 pesos, pero no rebasa los 150,000, puedo presentarla con contraseña, pero tengo que respetar la clave interbancaria que ya viene precargada en la declaración anual. Solo así podría presentarla con contraseña. Si la presento, si voy a cambiar la clave interbancaria y mi monto o mi saldo a favor es mayor a 10,000 pesos, ahí me encuentro obligado a presentarlo a e-firma. Probablemente podamos presentarla con contraseña, sin embargo, sería sujeto de no devolución, ¿no? Es porque estaríamos obligados a presentarlos. Creo que la mayoría está familiarizado un poco con la declaración y como lo hemos venido mencionando ya a lo largo de esta plática, ya la información viene precargada. Aquí es importante seleccionar los diferentes tipos de ingresos, ¿no? A lo mejor algunos ya vienen por default dependiendo los CFDIs que a lo mejor se emitieron. Sin embargo, si nosotros ubicamos algún otro rubro que tendríamos que informar, pues lo tendríamos que configurar desde el inicio para tener todos los rubros habilitados y la información prácticamente ya viene precargada. Lo que te pregunta un poco el aplicativo es si deseas o aceptas la información que ya está, puedes dar que sí, o en su caso que no, podemos eliminarla y precargar y cargarla con la información que nosotros consideremos, ¿no? Básicamente es lo que nos menciona un poco el aplicativo. Recordemos que derivado ya de estos cálculos podríamos tener un impuesto a cargo o un impuesto a favor. Si es impuesto a cargo, podríamos pagarlo en una sola exhibición o pagos en parcialidades. Sí, esta es la parte que mencionábamos en un principio de los datos informativos, que aquí es bien importante si estamos en los supuestos que mencionamos, seleccionar sí o no y declararlos, ¿no? Les recomendamos antes de hacer el envío hacer una revisión del llenado para que no haya ninguna inconsistencia y en caso de que estén de acuerdo, pues ya realizar el envío y después descargar pues como tal el comprobante para tener certeza de que se haya enviado efectivamente la declaración anual por aquello de las intermitencias que de repente la plataforma puede tener, ¿no? Que puede quedarse pensando y puede que se haya mandado y solamente es tema de estar verificando que se tenga el acuse para evitar duplicidad de envíos. De aquí, como bien mencionamos, puede dar un impuesto a pagar en la declaración anual. No sé, Osvaldo, si nos quieras ahí comentar un poquito de cómo podrían cubrirse ese impuesto a cargo. Sí, gracias, Karen. En general, cuando presentas tu declaración anual, estás generando un impuesto a cargo que va a dar una línea de captura, ¿no? Esta línea de captura, pues, se puede pagar en el portal bancario o bien con tarjeta de crédito, débito o cheques del mismo banco, y esto es cuando se realiza en una sola exhibición. También existe la opción de hacer un pago en parcialidades, que para esto, bueno, yo voy a seleccionar que requiero el pago en parcialidades y, digamos, cuando yo ejerzo esta opción, me va elijo el número de parcialidades en las que quiero pagar y el portal me va a generar estas líneas de captura en las que yo puedo pagar de manera mensual este impuesto que tengo a cargo conforme al número de parcialidades que yo haya seleccionado. Digamos, la consideración que tiene este tipo de pago es que sí se va a generar vamos a llamarlo así, un interés o un recargo por este pago fraccionado.
Y también es importante que, bueno, estas líneas de pago van a tener una vigencia por cada uno de los meses que ellos seleccionen. Y si no se paga una parcialidad, pues en general, digo, voy a poner un ejemplo. Si una parcialidad venció el día 17 de junio y yo no la pago, entonces ahí en automático yo tendría que hacer el pago de todas las parcialidades que restan, ¿no? Entonces sí es muy importante que si se elige esta opción de pago en parcialidades, pues sí se vaya cubriendo antes de la fecha de vencimiento de las líneas de captura. Si no, pues tendría que realizar el pago de todas las parcialidades que se encuentran en estas. Bueno. Y lo que platicábamos, ¿no? Nos interesa el tema de devoluciones, qué hacemos con estos saldos a favor. Inclusive también, Osvaldo, Karen, si nos platican un poco también de problemáticas, ¿no? Les cedo la palabra. Sí, como bien mencionamos aquí, ¿no? Ya después del cálculo ya vimos la parte que podemos hacer en caso que nos dé las facilidades en que nos dé impuesto a cargo. Ahora, en caso que nos dé saldo a favor, uno, verificar si nos encontramos obligados a enviarlo con contraseña o con e-firma, porque puede hacer la diferencia en caso de que optemos por una devolución. El saldo a favor también lo podemos compensar, esto que implica que se queda guardado como en una bolsa y en caso de que los siguientes años o el siguiente año nos dé un impuesto a cargo, podríamos aplicar ese saldo a favor contra este impuesto a cargo y ya no tendremos que desembolsar nada. Si optamos por una devolución, ahorita están dos formas de obtener la devolución. Una es devolución automática y otra es una devolución manual. La devolución automática, ¿cómo se hace? Con el simple hecho que en la declaración anual, cuando dice qué desea hacer con su saldo a favor, ahí si le seleccionamos devolución, se envía por el medio adecuado, es decir, con la contraseña o la e-firma. Con ello, en teoría, se está cumpliendo y se hace la devolución automática, siempre y cuando la información declarada en el anual pues sea correcta y sea consistente con las bases de datos que tiene la autoridad. Si no, podría venir un rechazo. Ahora, si bien pareciera sencillo, hay que tener cuidado que la devolución automática hay algunas limitantes. ¿Cuándo no aplicaría? Si estoy presentando una declaración anual de ejercicios anteriores a 2023, ya no podríamos, aunque seleccionemos en la anual devolución, sí tenemos que seleccionarla, pero se tiene que hacer una devolución manual, es un trámite adicional. Si tengo saldos a favor mayores a 150, si se presenta la declaración anual con contraseña, estando obligados a utilizar la e-firma. Si me encuentro como no localizado en mi domicilio fiscal, por eso es importante verificar nuestro estatus, ¿no? Si estoy suspendido en el RFC, si me han revocado mis sellos digitales o firmas digitales, o si me encuentro en el listado del 69 o el 69B, esos son los principales rubros. Hay otros supuestos en los cuales no podría aplicar la devolución automática. También, y la devolución manual, esa se realiza, es un trámite adicional y se realiza o se envía a través del buzón tributario. ¿Cuándo aplica? ¿Hasta qué fecha tenemos para poder aplicar o dar esta facilidad de devolución automática? Lo que nos marcan al día de hoy las disposiciones es todas las declaraciones anuales o normales que se envíen hasta el 31 de julio del 2024, ¿no? Con que las presentemos, le demos devolución, con eso entran a esta facilidad que otorga las autoridades fiscales. Es necesario que la clave interbancaria, porque a veces es muy común que estamos plasmando en la declaración anual, se encuentra el nombre del contribuyente. No me puede prestar el nombre ni ningún familiar porque sería motivo de rechazo por parte de la autoridad. Importante es que se seleccione la opción en la anual que se va a optar por una devolución. Ahora ya la presentamos, ¿no? Como bien mencionaba al principio Viviana, a lo mejor ahorita traemos, no sé si recuerdan que la primera semana hubo muchas fallas en el aplicativo, que creo que son las devoluciones que ahorita estamos teniendo varias inconsistencias o que están siendo motivo de rechazo, porque como que la información no estaba totalmente cargada o había inconsistencias, ¿no? Ya presentamos nuestra declaración anual, ¿cómo podemos darle seguimiento para poder verificar el estatus de la misma? Pues igual en la página del SAT, en la parte de devoluciones y compensaciones, igual podríamos ingresar con nuestra contraseña o con la e-firma y ahí seleccionar la parte de consulta de tu devolución
y tendremos que seleccionar devolución automática, el ejercicio 2023, y aquí podría mostrar que está en revisión, en proceso de devolución o rechazada, ¿no? Entonces, con eso podríamos nosotros detectar el estatus de nuestra devolución. En caso de que esté rechazada, ahí mismo podrás revisar las inconsistencias por las cuales está siendo motivo de rechazo, ¿no? A lo mejor el CFDI que ingresamos no cumple con requisitos fiscales, no está nuestro nombre, el RFC, hay algunos que es común, de hecho algunas instituciones bancarias estuvieron, oye, vamos a verificar tus datos fiscales y no se realizó ese trámite, a lo mejor se emitió la constancia, pero con algún RFC genérico, ¿no? Puede tener la clave del producto, el monto, todo correcto, pero se emitió con una clave de RFC genérico, pues tendríamos que acercarnos con nuestro proveedor para que le emita de manera correcta para poderla ingresar, ¿no? Entonces, creo que con ello podríamos tener todos los elementos para poder contestar el requerimiento de la autoridad en caso de que haya un rechazo de nuestra devolución. Y de lo que comenta, no sé si valga la pena exponer algunos casos que hemos tenido, que algunos de nuestros clientes nos han señalado acerca de todos estos rechazos que se dieron de las devoluciones, ¿no? ¿Qué podríamos hacer, no? Porque ahorita nos están rechazando las devoluciones, sobre todo hemos visto que, como indica Karen, esta primera semana de abril, cuando se empezaron a presentar las devoluciones, donde el sistema del SAT quedó muy saturado de todas las declaraciones de las personas morales y hubo fallas, estas devoluciones han estado respondiéndose con inconsistencias, a pesar de que tiene todo correcto, ¿no? Entonces, no sé qué podemos recomendarles ahí, ya sea las alternativas, oye, o presento una complementaria y otro trámite automático, o una manual, y decirles cuáles son los errores que hemos visto, ¿no? Estos sistemas, ¿no? Que el SAT utiliza de inteligencia artificial para poder ya dar estas devoluciones, son las fallas que se están presentando, ¿no? Sí, creo que por eso un poco cuando veníamos las consideraciones para presentar nuestra declaración anual, éramos muy insistentes en que se verificara que la información que está precargada sea consistente con los FDIs que nosotros tenemos, porque ahorita algunos errores que hemos detectado nosotros es que el SAT está duplicando, por ejemplo, algunas deducciones personales, ¿no? Y nosotros a lo mejor confiamos en que lo que está precargado es lo correcto y damos a aceptar. Por ello hay que verificar que sí no haya duplicidad, porque con ello le damos a aceptar, la mandamos y seguramente pues el SAT nos va a desconocer esa deducción adicional, ¿no? O duplicada. También estamos viendo que el SAT, si bien precarga un rubro en específico donde estamos viendo algunas inconsistencias, es en el tema de intereses. Si bien la información precargada y las constancias de que están emitiendo las instituciones financieras es correcta, al momento en que se manda, el SAT, al momento de hacer una verificación, como dice Viviana, solamente es inteligencia artificial, está duplicando así algunos registros con las mismas cantidades cuando son cantidades distintas. Entonces ahí lo que podríamos tener es presentar, pues ya tenemos presentada nuestra declaración anual, estamos ciertos que la información que declaramos es correcta y tenemos toda la documentación que soporta cada uno de estos rubros. Lo que podríamos hacer es presentar una declaración manual adjuntando toda esta documentación, ¿no? Que soporte sueldos, deducciones personales por cada rubro, intereses, créditos hipotecarios, cada una de estas constancias y CFDIs para poder soportar que el dato que está plasmado en el anual es la correcta. No sé, creo, Viviana, que por ahí podríamos Sí, ser una opción. sí, esa es una recomendación. Y si presenta nuevamente la declaración anual, porque hay personas que, oye, yo no sé cómo se presenta el trámite manual, se me llega a complicar. El riesgo podría ser que sigan generándose esas inconsistencias, ¿no, Es Karen? correcto. Entonces, Sí, sí, adelante. porque lo único que haríamos es, hacemos una doble verificación y decimos, como la presenté es correcta, presento una complementaria exactamente igual, ¿no? Y le doy devolución. Recordemos que el trámite de devolución automática está por default hasta el 31 de julio. Entonces, lo que va a hacer la autoridad es solamente volver, no hay un análisis, es inteligencia artificial, entonces va a volver a hacer estos comparativos y probablemente tengamos el mismo resultado de inconsistencias, ¿no? Entonces, también para considerarlo,
o en caso de que efectivamente sí hay algún error en la declaración, pues sí recomendamos presentar la complementaria corrigiendo los errores, ¿no? Que que se detectaron. De acuerdo. Y otro tema que nos han indicado, ¿no? Los plazos de la devolución, ¿no? Ah, sí. Creo que nos estamos guiando un poquito que el año pasado creo que caían muy rápidos. Presentamos declaración anual y la devolución está tardando aproximadamente de 3 a 5 días, ¿no? Era muy automatizado, como su nombre lo decía. Sin embargo, este año sí hemos visto retrasos por estas inconsistencias o por estos amarres que está haciendo la autoridad. Sin embargo, recordemos que en estricto sentido la autoridad tiene 40 días, ¿no? Para poder llevar a cabo la devolución, ¿no? Entonces, por ello un poco este proceso que hacemos de verificar el estatus de nuestra devolución para estar al pendiente de si sigue en revisión o ya fue depositado o pues está en rechazo y en su caso ver cuáles son los motivos. Y el tema que platicábamos, ¿no? Donde trato de accesar a mi declaración anual, pongo mi contraseña correcta y se tarda, ¿no? O se tarda o me dice que es incorrecta. Ahí ¿qué sugerimos? O cómo vaya este proceso de mejoras y actualizaciones en el sistema de pago, ¿no? De declaraciones del SAT. Sí, Sí, creo que al principio, adelante Osvaldo, sí, adelante. Adelante, Osvaldo. gracias. Sí, bueno, digo, esto puede presentarse por dos razones, ¿no? Uno es que porque sea falla en el sistema, entonces pues hay que intentarlo un poco más tarde. Y otro, la recomendación que siempre que siempre da la autoridad y que muchas veces puede funcionar es borrar todo este historial, cookies, documentos guardados, contraseñas, todo el historial de tu navegador e incluso intentarlo con otros navegadores, ¿no? Actualmente de los que está funcionando mejor para la declaración es Edge Firefox. Por ahí Google Chrome como que tuvo bueno, dejó de utilizar ciertos complementos, entonces tal vez no es el ideal. Lo ideal sería utilizar ahorita Edge, que es el que funciona mejor, y de igual forma pues, hacer todo este borrado, ¿no? De cookies, historial, etc. De acuerdo. Muchas gracias. Yo no sé si tengan alguna otra recomendación o comentario adicional para exponerlo con nuestros asistentes, sino para que designemos un tiempo para atender estas preguntas y respuestas que son varias, ¿no? Que nos están planteando, poder atender la mayor parte de las mismas, ¿no? Por mi parte no, Viviana, creo que ya abarcamos los puntos principales. Pues Sí, excelente. Adelante, adelante, y, Osvaldo. por mi parte, solamente como lo mencionábamos Sí. un poquito anteriormente, perdón, digo, en caso de algún rechazo de mi devolución y que sea por causas que no sean como de forma de la información precargada, pues tener todo ese soporte documental adicional que me va a solicitar el SAT, ¿no? Como pagos, CFDIs ya con todos los requisitos, etcétera. De acuerdo. Pues si les parece, damos estos últimos minutos que nos quedan para tratar de atender algunas preguntas y respuestas. Yo quisiera leer una pregunta que dice, hola, buen día. Si obtuve ingresos de 600,000 pesos de sueldos y salarios e ingresos nominales por interés de 18,000, ¿no estaría obligado a presentar la declaración anual conforme a la regla 31711? Si solo son estos sueldos y salarios que hemos estado comentando y no estamos tampoco en el supuesto de haber recibido algunas indemnizaciones, pagos por retiro y demás, sí podríamos ejercer esta facilidad. Sin embargo, yo te invitaría a revisar si no tienes algunas deducciones personales y demás, y probablemente podrías generar un saldo a favor, pero sí, de entrada podríamos tomar esta facilidad, ¿no? O también, Viviana, ahí nada más tener cuidado por el importe y dependiendo si tiene o no deducciones, si tiene un impuesto a cargo, A cargo. aunque no superemos los límites, estamos obligados sí o sí. O sea, no Es nos podemos correcto. apegar a la facilidad. Es correcto, es correcto. Entonces, sí hay que revisar, si no me da impuesto a cargo, ya estaría en posibilidad de no presentar mi declaración anual, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que quisieran responder? Que ven interesante, porque ahí pueden haber muchas repetidas, entonces, Hay una en donde dice, buen día, en cuanto a los ingresos por dividendos del extranjero, ¿dónde se declara? Y la retención acreditable, ¿dónde se pone? Y a quién podemos de retenedor. Normalmente, pues se puede hacer a través de algún intermediario. Ahí te señala en la constancia que es algún dividendo del extranjero y normalmente pues va en el rubro de los demás ingresos, ¿no? Conforme a las disposiciones fiscales y ahí mismo lo podríamos declarar en tu declaración, en este rubro de la declaración anual.
acuerdo. No sé, Osvaldo, Bueno, ¿alguna que quisieras atender? sí, aquí una que dice en relación a los ingresos del extranjero, que es por una cuenta de inversión. Eh, Dice, ¿qué debo incluir en mi declaración anual? Bueno, hay que señalar que tienes este tipo de ingresos. Esto se clasifica dentro de los otros ingresos. Entonces, en la configuración de la declaración hay que señalar que tienes otros ingresos y hay una parte en la que señala depósitos o inversiones en el extranjero. Tienes que seleccionar esta opción y ahí te va a dar digamos, los dos métodos para acumular que mencionábamos, ¿no? Uno, la fluctuación que se debe dar día con día y otro, la aplicación de un factor. Cuando selecciones la aplicación de un factor, te va a preguntar cuál es el saldo inicial de la cuenta en el ejercicio y en automático te va a dar el factor de 0.00 y pues ya te va a dar un ingreso acumulable de cero. Entonces se convierte prácticamente en datos informativos, pero sí hay que declararlos en esta ruta que tenemos. Y yo creo que es importante también aclararles, Osvaldo, que inversiones a las que tú específicamente has señalado, ¿no? Porque luego nos dicen, es que tengo una inversión en el extranjero y son acciones, ¿no? Son acciones en una empresa que está desarrollando un inmueble, ¿no? Entonces, aquí no aplicaría eso, son otro tipo de temas, ¿no? Y nos vamos, le ponemos otro grado de dificultades. Oye, ¿qué tipo de entidad? Oye, es una LLC y es transparente. Aquí tenemos otro tema completamente distinto, ¿no? Entonces, sí invitarlos a revisar claramente qué tipo de inversiones también para poder aplicar esta facilidad que tú señalas, ¿no? Sí, de acuerdo, Viviana. ¿Alguna otra, Veo otra que dice, ¿de dónde puedo obtener los ingresos por viáticos si el patrón ya no entrega constancias de viáticos pagados ni tampoco aparece en el visor de nómina del trabajador? Sí, a lo mejor ya no existe como tal esta obligación de la constancia y en el visor pues es un resumen, sin embargo el trabajador cuenta con los CFDIs, ¿no? Entonces en el CFDI pues sí viene desglosado viático grabado y viático exento, entonces al final del día tenemos el reporte de los CFDIs de nómina que nos emitió el patrón, entonces prácticamente de ahí tenemos acceso a la información. de acuerdo? Una pregunta que dicen, buenos días, a ver si Cara nos puede ayudar. Las facturas de los lentes tienen que tener el dato de la persona que va a usar los lentes, tal vez también está muy relacionado con esto y con los gastos médicos, ¿no, Karen? Que Sí. decías tú que puede ser para tu cónyuge, para ascendientes, Sí, descendientes, ¿no? yo, si bien creo que al momento en que va dentro del rubro de honorarios médicos y te dice que puede ser, como bien mencionas bien, a los contribuyentes, para el propio contribuyente, para su cónyuge ascendiente o para su concubino, normalmente sí viene especificado quién es el paciente, ¿no? Entonces yo diría que Sí. sí debería venir la persona a la que se le da adicional de las características de como tal cual si lo menciona, del ente o el diagnóstico, ¿no? Que hizo el oftalmólogo. Debe de cumplir con esos requisitos para que sea deducible. Hasta el monto de 2.500 por cada una de estas personas, ¿no? Que mencionamos. Y también nos han dicho, ¿no? Oye, son los lentes, no los armazones, ¿no? Ah, sí, es muy importante también considerar eso, tal cual es el ente, la graduación tal cual, no Sí, el armazón, ¿no? Que probablemente exactamente. quieran ingresar esa parte. Ujú. Ahora también están preguntando, ¿qué hacemos si los intereses no aparecen en la declaración anual? ¿Quién nos puede ayudar con esta pregunta? Es- Quiero pensar, no sé si se refiere a los intereses tal cual de ingreso, intereses hipotecarios, no sé muy bien. En caso de, pues creo que tendríamos que voltear a ver si son intereses reales, pues con la institución financiera probablemente la emitió con un RFC genérico, ¿no? Y podríamos también hacer una doble verificación descargando a través de la página del SAT estos FDIs de retenciones y pagos para poder verificar si efectivamente la institución emitió una constancia o estos FDIs a nuestro favor, ¿no? Tanto para intereses como ingresos o créditos hipotecarios está obligado para emitir el CFDI de retenciones y pagos, entonces creo que ahí podríamos verificar. En caso de que sí esté, porque puede pasar, pues creo que lo podríamos adicionar nosotros. Si tenemos la certeza que efectivamente tenemos esta constancia, esté emitida de manera correcta, los montos son correctos, podríamos nosotros agregarlo en la declaración anual, ¿no? Ya sea como ingreso o como deducción. No sé a qué interés se refiere, pero creo que podríamos ingresar los dos. Ujú. De acuerdo.
Bueno, aquí va otra pregunta, es un poquito larga, pero bueno, resumiendo, es una devolución únicamente parcial y no están devolviendo ese diferencial que es por algunos gastos para la adquisición de aparatos de rehabilitación, etcétera, ¿no? ¿Cómo puedo solicitar ese diferencial que no me devolvieron? Bueno, a grandes rasgos sería a través de la devolución manual. Y únicamente hay que considerar que, bueno, te van a solicitar como que todos los comprobantes para, bueno, en primera comprobar que tienes una incapacidad por alguna institución del sistema de salud y, bueno, posteriormente pues ya todas las facturas, incluso fechas de pago y verificar también todos los requisitos que tenga, bueno, más bien que la factura cumpla con todos los requisitos para que pueda proceder esa devolución o en su caso, ahí mismo te informarán cuáles son las causas por las que no procede esta devolución. De acuerdo. Y tal vez, no sé, para este, tratar de responder ciertas preguntas que están con el tema de los residentes en el extranjero, ¿no? Que tocamos este punto, ¿no? Si yo tengo a alguien que no es residente fiscal en México, no presenta declaración anual. Nos dicen, una persona de nacionalidad china paga impuestos en México, habría que ver, porque la primera prueba que tenemos que valorar es, ¿eres residente fiscal en México o no, no? Y si quieren platicar también un poquito, nos comentan aquí, ¿qué pasa con el expatriado cuando se va al extranjero, ¿no? Cuando por las políticas de movilidad global que tengan las empresas, una persona física a lo mejor en el curso de un año tiene que ir al extranjero a seguir prestando funciones, ¿no? Para el corporativo, para alguna otra empresa del extranjero. ¿Alguien quisiera platicar un poquito de este tema? Y ahí en caso de, por ejemplo, estaba, o por cierto periodo en 2023 estaba en México y por temas que bien mencionas, cambia de residencia y se va al extranjero, ahí lo que tendríamos que hacer es, se presente un aviso ante el SAT por cambio de residencia, se debe de informar a qué país se va, se designa un representante legal y lo que menciona las disposiciones fiscales que en este supuesto, todos aquellos pagos de impuestos o que se hayan realizado durante el periodo del ejercicio en el que sí estuvo en México, tendrían ya el carácter de definitivos y no está obligado a presentar declaración anual. Pero es importante no olvidar presentar el aviso, si no el SAT no tiene conocimiento que efectivamente dejaste de ser residente para efectos fiscales en México en cierto mes del ejercicio, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. También nos indica, ¿no? Y yo creo que hay muchos también en este sentido, ¿no? Que alguien presentó la declaración el 2 de abril, lo que decíamos, esta primera semana, ¿no? De problemática, ¿no? Para estos aplicativos, ¿no? Y el estatus del saldo a favor dice proceso de validación. ¿Qué puedo hacer? Híjoles, pues ahí la verdad sigue en validación. Yo creo que Sí. tendríamos que esperar hasta que la autoridad emita alguna resolución, sobre todo considerando lo que mencionábamos, ¿no? Si bien se presentó el 2 de abril, si consideramos versus el año pasado, pues sí, evidentemente está tardando más, pero la autoridad cuenta con los 40 días, ¿no? Entonces, pues tendríamos que esperar la resolución para ver si se la devuelve o la rechaza. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta que vean, que podamos responder? Sí, aquí una dice, si me sale a pagar y no la Así es. presento, no pasa nada, ¿qué regla o fundamento me ampara? Bueno, aquí recordemos que si estás obligado a presentar declaración anual, pues digo, es un pago que tienes que realizar. En caso de no realizarlo, bueno, cuando la presentas se generará una actualización y recargos adicionales, o bien el SAT podría requerirte que la presentes si eres de los que se encuentran obligados, ¿no? Si no estás obligado, bueno, es que en general únicamente puedes exentar de esa obligación cuando no hay un impuesto a cargo, ¿no? Pero si hay un impuesto a cargo ya te conviertes en sujeto obligado, entonces pues digo, ahí sí habría que presentar esta declaración y bueno, el riesgo de presentarla con posterioridad es que hace el requerimiento o la acusación de actualizaciones y recargos. ¿Hay alguna otra que dice que vendió una casa habitación? Si el notario Ujú. debe de enviar información al SAT. Sí, si se vende casa habitación y la operación pues fue ante notario, sí el notario sí tiene ciertas obligaciones como hacer alguna retención o presentar ciertas informativas.
Sin embargo, nosotros tenemos la obligación de declararlo también en nuestra anual, porque lo que hace el notario solamente es, voy a llamarlo un pago provisional. Sin embargo, nosotros tenemos que cubrir el impuesto anual que nos den, ¿no? Con ciertos procedimientos que señala ya las disposiciones para el caso de enajenación de bienes muebles. De acuerdo. ¿Alguna otra que se presente? También dice, se considera ingreso exento la recuperación de gastos médicos por parte de la aseguradora. ¿En qué parte de la declaración se informa? Que era lo que mencionábamos, ¿no? Esta parte va en las deducciones personales. Tendríamos que identificar el CFDI que se recuperó, se informa y ahí mismo dice, mi monto recuperado, si fue la totalidad, pues pones el monto total y ya solamente sería como informativo. De acuerdo, creo que nos da tiempo para una última, ¿no? Pregunta, no sé si Sí. tal vez hay muchas luego relacionadas con el tema de inmuebles y ventas, ¿no? También hay un tema de la sociedad conyugal. Recuerden que el notario, ¿no? Como dijo Karen, ya emite estas constancias y estos recibos, ¿no? Cuando vende una persona física y una sociedad conyugal tiene un tratamiento similar a una copropiedad, ¿no? Donde cada uno reconoce sus ingresos, ¿no? Me parece que con esto, no sé, ¿alguna otra? No, no, no. Nada más dice, oye, en la anual viene precargada una pérdida por Sí, intereses, esa no la tengo que considerar. Te diría, sí, hay que declararla porque es disminuible con ciertos ingresos. En caso de que no podamos disminuirla en el ejercicio, lo puedes disminuir hasta en los próximos 10. Entonces yo te diría, sí, hay que dejarla ahí, por lo menos si no se disminuye en el ejercicio para poderla declarar y utilizarla en ejercicios anteriores, en ejercicios posteriores. de acuerdo. Pues yo creo que con eso hemos dado respuesta a la mayoría de las preguntas que nos fueron formuladas y alguna adicional que hayamos omitido trataremos de responderlo posteriormente. No nos queda más que agradecerles su participación